早上好中国，晚上好墨西哥，万吉尼，今天是9月18号，星期天，我叫 Winston Cho. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español y primer programa chino de la televisión mexicana, su servidor Vicente. Hoy, 17 de septiembre de 2016, haremos de su conocimiento la información relevante del 18 de septiembre de 2016. La primera nota se intitula "Lo que de verdad se esconde tras la presencia militar japonesa en el mar meridional de China". Saber si Japón está de verdad buscando la paz y la seguridad regionales o simplemente pescando en aguas revueltas al incrementar su presencia militar en el mar meridional de China no es en absoluto difícil. Japón va a ampliar su presencia en ese mar realizando travesías de entrenamiento conjunto con la Armada estadounidense y ejercicios multilaterales con navíos regionales, dijo el jueves su ministra de Defensa en un discurso en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un laboratorio de investigación ubicado en Washington. Según la titular, la medida está destinada a apoyar las llamadas operaciones de libertad de navegación que Estados Unidos dice llevar a cabo para mantener el orden marítimo internacional. Dado que amparar el orden marítimo en el mar meridional de China es una tarea compartida de los estados costeros regionales, el gran interés que un actor externo como Japón ha mostrado en seguir las huellas de Estados Unidos apenas puede justificarse. Japón sostiene una disputa con China sobre las islas de Aoyu, ubicadas en el mar oriental de China. Aquí es donde está el verdadero y principal propuesto de Japón, como queda de manifiesto en el discurso de la recién nombrada jefa nipona de defensa, quien afirmó que su país, entre tanto, está buscando una discusión franca con Pekín. Aparentemente, Japón está utilizando el mar meridional de China para conseguir más poder de negociación en la mesa que de verdad le interesa, más que buscar la paz y la estabilidad regionales. Hacer gala de su fuerza militar es la última de una serie de acciones emprendidas por Tokio para pescar en las aguas revueltas del mar meridional de China. Vale la pena destacar que las declaraciones de la funcionaria japonesa llegan después de que, durante las reuniones de líderes de Asia Oriental del 6 al 9 de septiembre, el primer ministro japonés Shinzo Abe no consiguiese incitar a los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático a atacar a China. Es absurdo que Japón piense que saber mejor que las partes implicadas cómo defender sus intereses, cuando estas últimas obviamente prefieren gestionar y resolver las diferencias a través de conversaciones pacíficas. Al respecto, Japón no ha ahorrado esfuerzos para agitar las aguas y causar tensión, por ejemplo, con su reciente plan de vender a precios bajos armas a la India a cambio de su voz contra China. Japón está continuamente examinando si lo que estamos haciendo es suficiente para mantener la estabilidad y la seguridad en el Pacífico, dijo la funcionaria japonesa a la audiencia de Washington. Varios analistas han considerado que las declaraciones poco convincentes, ya que Japón sigue negándose a encarar directamente su historia y sus atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que su gobierno está procurando enmendar su constitución pacifista. De hecho, cualquier acción militar de Japón recordará rápidamente a sus vecinos los sufrimientos que padecieron en tiempos de guerra. Así lo hizo el nombramiento a principios de agosto de la funcionaria de 57 años y que había llamado la atención por cuestionar las atrocidades de Japón en la guerra y la justicia de los juicios tras la contienda de los crímenes bélicos de Tokio. Con respecto al intento de Japón de enmendar su constitución de posguerra, el aumento de su participación militar en el mar meridional de China también le sirve como moneda a cambio del apoyo de Washington. Sin embargo, sigue siendo cuestionable si Japón puede verdaderamente olvidar las bombas atómicas que Estados Unidos le lanzó en 1945 y si Estados Unidos está dispuesto a dejar atrás su dolorosa memoria del ataque sorpresa contra Pearl Harbor efectuado por Japón en 1937 y que provocó la Guerra del Pacífico, concluye esta nota. China tiene facultades para dirigir reforma económica mundial. China tiene facultades para dirigir la reforma económica estructural que necesita el planeta, indicó un experto europeo. El director del Centro Europeo de Economía Política Internacional indicó que China y los demás miembros del G20 tuvieron razón al pedir en la cumbre de Hangzhou la reforma económica estructural más profunda que se necesita en todo el planeta. El experto dijo que considera que las cumbres del G20 son oportunidades para que los líderes mundiales entiendan y aprendan cómo reaccionan los países a los distintos eventos. China hizo el llamado adecuado a concentrarse en esta cumbre en el crecimiento y la necesidad de reactivar la innovación, la productividad del comercio y el crecimiento económico, pero quizá el efecto duradero de la cumbre será que los líderes tuvieron la oportunidad de comunicarse en un momento extraordinariamente difícil en la economía y política mundiales, dijo el experto. La economía mundial se encuentra en un déficit estructural debido a los cada vez menores de crecimiento comercial y energía en las principales economías, añadió. En opinión del experto, la economía mundial es actualmente mantenida por el extraordinario apoyo de los bancos centrales y de los gobiernos con déficit fiscal, pero esto no es sostenible. Para cambiar el rumbo se requiere más innovación y dinamismo económico, lo cual no es fácil y ningún líder político enfrenta opiniones y electores que desean reformas económicas estructurales, dijo el experto. Si añadimos el riesgo de que en las próximas elecciones en Europa y Estados Unidos se elija populistas, es fácil ver cómo una tormenta perfecta azotará a la economía mundial en 2017, añadió. China tiene un fuerte poder para dirigir en estos asuntos de la reforma estructural, para ser un ejemplo para los demás países y mostrar que el crecimiento puede revitalizarse, concluyó el experto. Termina esta información. Sector de mensajería urgente de China registra rápido crecimiento en 2016.
El sector de la mensajería urgente de China registró un crecimiento sostenido en los primeros 8 meses de 2016, a pesar de la desaceleración económica, de acuerdo con el Buró Estatal de Correos. Los ingresos del sector de la mensajería urgente de China alcanzaron los 234.360 millones de yuans, el equivalente a unos 35.500 millones de dólares en los primeros 8 meses de 2016, lo que supone una subida interanual del 43%, informó el Buró en un comunicado hecho público en Internet. En el periodo en cuestión se efectuaron un total de 18.270 millones de entregas, lo que supone una subida interanual del 55% según la misma fuente. A pesar de la desaceleración económica, los servicios de mensajería urgente han crecido ininterrumpidamente gracias al aumento de la popularidad de las compras por Internet en China. China busca casi cuadruplicar los ingresos del sector de la mensajería urgente hasta 2020 como parte de su intento de estimular el consumo y el sector servicios ante la desaceleración económica que lleva aparejada una relajación del mercado y de la inversión. El sector de la mensajería urgente tendrá una meta de ingresos anuales de 800.000 millones de yuanes para 2020, de acuerdo con un documento publicado por el Consejo de Estado en octubre del año pasado. El objetivo casi multiplica por 4 los ingresos de 2014, que llegaron hasta los 204.000 millones de yuanes, concluye esta nota. Provincia líder en fabricación de acero de China reporta sólido aumento de beneficios. La provincia septentrional de China de Hebei, donde se produce una cuarta parte del acero de China, registró un fuerte crecimiento de los beneficios en la primera mitad del año tras la drástica caída de precios del año pasado, según informó la Asociación Provincial de la Industria Metalúrgica. Los fabricantes de acero de la provincia lograron unos beneficios de 15.000 millones de yuanes, el equivalente a 2.200 millones de dólares en los primeros 6 meses, una subida interanual del 181%. El margen de beneficios se situó en 3.02%, precisó la entidad. 63 de los 78 fabricantes de acero computados en la provincia fueron rentables durante el mismo periodo, un aumento del 15% interanual según los datos de la asociación. El repunte tuvo un efecto reparador que contribuyó al notable crecimiento de este año tras la caída de precios, explicó el subdirector de la asociación. El precio de una tonelada de acero en la segunda mitad del año era más barato que el de una tonelada de agua purificada debido al grave exceso de capacidad y la atonía de la demanda en medio de la desaceleración de la economía. La provincia, donde están 7 de las 10 ciudades más contaminadas de China, planea recortar la producción total de acero, cemento y carbón en 160 millones de toneladas y reducirla de vidrio en 36 millones de cajas para 2017 respecto a los niveles de 2013, concluye esta nota. China incauta 1.000 toneladas de carne de contrabando. La Policía Marítima de la provincia meridional de Guangdong ha requisado 1.000 toneladas de carne de contrabando y detenido a 16 sospechosos en una reciente redada, anunciaron las autoridades locales. La carne, cuyo valor superaba los 80 millones de yuanes, fue encontrada almacenada en cajas de cartón en 3 congeladores en un barco y tenía un valor de más de 80 millones de yuanes, el equivalente a 11.9 millones de dólares según la policía. Los sospechosos fueron detenidos el jueves en aguas próximas a la ciudad costera de Shenzhen, informó la policía. La carne congelada no tenía certificados de cuarentena ni documentos de compra e incluía carne de res, callos de buey, alas y mulos de pollo, lenguas de buey y patas de pollo provenientes de Estados Unidos, Brasil y Tailandia, concluye esta información. Así damos fin al primer informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sa chen, min tian chen.